Yo muchas veces porque no es que ¿no durmió? A ver, pero en estos días no. Sandra Milena. Sandra Milena. Olga Patricia. Santiago Camacho. Laura Carrizales. Valentina Castillo. Tania Castillo. Dayana Castro. Catherine Daza. Tatiana Escobar. Alison. Alison Escobar. María Angélica Garzón. Valentina González. Vanessa Henao. Michelle Jaques. Sara Laverde. Sara. Karen Laverde. Karen López. Natalia Lugo. Cindy Melo. Karen Miranda. Paola Muñoz. Andrés Pacarroyo. Daniela Peláez. Carolina Rico. Joana Rodríguez.
Erika Urrea, Yalitza Vanegas, Jensi Vargas, Andrea Barón, Ana Sofía Vázquez, Cristian Quiroga, Jenny Alexandra. Bueno, pues, Up to speed. bueno, buenos días, señoritas y caballeros. Vamos a hacer una actividad en grupo con respecto a temas relacionados pues con la adquisición de conductas, la modificación de conductas y vamos a agregar este tema de la extinción del comportamiento. ¿Sí? Entonces, para poder trabajar en grupo, primero miremos estas pocas diapositivas para luego ya les voy a sugerir una serie de conductas que son disruptivas en adultos o en niños a nivel cotidiano, digamos que se presentan recurrentemente en diferentes contextos. Bien. Venga, les hago una preguntita. ¿Ustedes creen, cuando hablamos nosotros de la extinción, yo por ahora me digo Agustín, colócala. Gracias. Si hablamos nosotros de extinción, ¿ustedes creen de que una conducta se extingue o no? Miren lo que dicen ahí. La extinción es un proceso que implica la desaparición de algún tipo de conducta. Este es un dilema que siempre se ha trabajado muchísimo en los procesos de laboratorio, en los procesos terapéuticos, ¿no? Pero el concepto de extinción existe en el campo de la psicología. Así como una conducta se condiciona en una persona o en un animalito, también se presenta el proceso de extinción. Entonces, lo que nosotros queremos es de que esta conducta desaparezca. Pero la pregunta es, ¿si desaparece o no desaparece? ¿Para que sí? ¿Ustedes qué creen? Cuando nosotros cogemos a una persona que está, porque cuando hablamos de la condición es de que nosotros vamos a erradicar una conducta en una persona que antes estaba condicionada. Pásalo, por favor, Agustín. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder generar esa extinción? Hay dos formas de generar la extinción. Hay dos maneras de generar la extinción. Dice que lo vamos a hacer en un proceso en donde la conducta aprendida, acuérdense que siempre las conductas se mantienen por el refuerzo que reciben.
Una conducta siempre se va a mantener si yo constantemente le estoy dando el premio a la persona, o el estímulo, o el abrazo, o la sonrisa, todo lo que sea refuerzo. Acuérdense siempre de eso. Conducta, consecuencia. Esto es muy operante, ¿sí? Entonces, en el cual una conducta aprendida deja de reforzarse de manera abrupta. ¿Qué entendemos por abrupta? Inmediata, ¿no? O sea, dejamos de reforzar, ¿sí? Dejamos de reforzar. Por lo general, los niños, cuando se enfrentan en esas circunstancias de que nosotros los adultos empezamos a modificar o a querer modificar la conducta de ellos van a generar una serie de conductas, como yo les decía que días, probándonos a nosotros, a ver qué tanto nosotros nos dejamos manejar, nos dejamos manipular. Entonces, dejamos de manera abrupta y completa de reforzar. Y yo les decía también en estos días que si yo dije no, la respuesta siempre es no. Si yo le digo al niño, no, te voy a dar ese premio, la respuesta, niña, presta atención, por favor, luego te organizas. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de esa sanción, yo no puedo echar para atrás, porque entonces voy a tener el dilema ahí con el hijo, con el nieto, con el sobrino, con el trabajador, o con quien sea, o con el delincuente, en donde siempre va a tener esa respuesta de querer el reforzador. Entonces si yo digo no, es definitivamente no. Entonces, eso es una extinción masiva. ¿Ven? Porque yo lo que hago es erradicar de una vez el reforzador, de la nada, como tú decías, ¿no? Ya no reforzamos nada. Y el ejemplo es de que el niño ha aprendido siempre a obtener lo que quiere a gritos. O sea, yo quiero que esa conducta de gritar, de berrinches, de todo eso que él tiene, cambie. ¿Sí? Necesitamos que deje de hacer eso. Pero entonces, con toda esa conducta de ser agresivo, si yo unas veces sí la sanciono y otras veces no la sanciono, pues entonces vamos a tener inconvenientes. Por eso se dice, sin reforzar la conducta de gritar. Ese es el ejemplo. Es probable que el niño se sienta frustrado. Hay una respuesta emocional de frustración en el pequeño cuando no recibe su refuerzo. Y ellos lo miran a uno. Ustedes no les ha pasado con sus nietos, perdón, con sus nietos. No, no les estoy diciendo viejas, re viejas ni nada. Cuando sus sobrinos, sus hermanitos pequeños, sus hijos, los que tienen hijos, quieren llamar la atención, se tiran al piso y empiezan a patalear, empiezan a hacer berrinches, a ver hasta dónde. Y como a nosotros no nos gusta, pues ese tipo de conductas, entonces, ay, bueno, está bien, tengan. ¿Y qué termino? Dándole el celular. Téngame, quédese tranquilo, cálmese, relájese, pero eso es lo que yo hago. Entonces, yo no estoy controlando la norma, es el niño el que me está manejando a mí. ¿Ven? Entonces, esa conducta no la puedo yo reforzar. ¿Sí? Se siente frustrado, pero es un proceso en donde el cual, préstame tu marcador, por favor. Gracias. Esa conducta yo la genero en donde empieza a estar reforzada y se mantiene porque está reforzada y aquí llega al tope máximo, ¿sí? Al tope máximo de esa conducta y entonces cuando yo empiezo a dejar de reforzar, entonces esa conducta empieza a decaer hasta unos niveles cercanos a cero. Pero miren cómo la conducta fue reforzada y mantenida hasta cierto momento y luego fue disminuida. Es decir, que la presencia de esa conducta incorrecta la logramos modificar. Sí y solo sí, si dejo de reforzar. Sí y solo sí, si yo me mantengo
constantemente en el no. Solo así, con el tiempo, la conducta de gritar de este pequeño o del esposo, ¿sí? Porque eso se presenta también en parejas. Yo tendría que manejar un poco la extinción masiva. Si mi esposa tiene el hábito de gritar, de esponjarse, ¿yo qué hago? Perdona, ¿yo qué hago cuando yo quiero que mi esposa deje de comportarse agresivamente y de ser vulgar y de ser grosera y de coger las cosas? ¿Cómo la dejo de reforzar? ¿Ah? Exactamente, la ignoro, pero miren eso, pero ella cuando está en esa conducta de querer controlarme y esforjarse así como, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que hace ella es incrementar nuevamente eso, pero como no se le presta atención, ignorar, ¿sí? Entonces, la conducta de gritar puede desaparecer, ¿sí? Dale, por favor. Esa es la extensión masiva. Sí, dame. Tengo una pregunta, ¿cómo utilizaríamos la extinción masiva en alcohólicos? Pues eso es un trabajo, y yo se los he comentado, es un trabajo que yo no puedo manejarlo como psicólogo, como terapeuta de manera individual. Yo necesito que la persona primero se desintoxique para poder generar un poco un proceso. Pero acuérdate que yo puedo hacer uso de unos químicos en donde al mezclarlos con el alcohol, cualquier tipo de licor, la persona empieza a sentir náusea, ¿sí? O sea, pero tengo que generar un acompañamiento de eso. Tiene que estar totalmente desintoxicado, limpio y controlado. Porque yo lo que necesito, en cierta manera, es fortalecer, ya te doy la palabra, porque fortalecer la conducta de no consumo de licor, que tenga autocontrol o lo que llamamos coloquialmente la fuerza de voluntad. Entonces yo necesito que él adquiera herramientas conductuales para evitar que el contexto le vuelva a elicitar esas conductas. Entonces yo lo que hago es, sí, trabajar como psicólogo conductual, porque yo hago entonces un proceso de extinción masiva cuando yo ya puedo o cuando estoy consciente de que la persona ya no está intoxicada. Porque recuerden que el alcoholismo tiene una condición de adicción, tiene una condición en donde el organismo sí o sí le pide. O sea, no es que él quiera tomar, simplemente que biológicamente él está lleno de alcohol en la sangre. ¿Sí? Uh-huh. Se explique en general, o sea, que me refiero, por ejemplo, cuando los niños, cuando no están los papás, se portan súper mal y hacen pataleta, pero cuando llegan los papás, sí se comportan. Pero fíjate que eso es manipulación por parte de ellos. Eso es que ellos entienden muy bien quién es el que lleva la batuta en la casa y entonces ellos no son tan bobitos y ellos con la abuela, ustedes saben que la abuela no son muy dados a estar siendo regañones y tienden a ser complacientes. Entonces, como los abuelitos son recomplacientes, entonces ellos se la montan a ellos. Pero llegan los papás o alguno de ellos que son la autoridad y se empiezan a comportar. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Acomodar el comportamiento que al parecer es funcional con los papás. Y dicen los papás, pero ¿cuál es la queja, mamá? El niño está bien. Pero entonces la abuelita le dice, pero es que está bien porque está usted. Pero cuando usted se va, ese niño se vuelve el demonio de Tasmania, ¿no? Se comporta de una manera. Entonces yo tengo que generar con el papá unas pautas de crianza para poder generar, digamos, esos comportamientos más favorables, ¿sí? Pero es manipulación de ellos, ¿sí? No podemos hablar de una extinción. No, pues porque la extinción no se está dando, simplemente la conducta que ellos están asociando, porque ellos son muy pilos, los niños son supremamente abejas, ¿sí? Cuando uno cree que ya los tiene controlados, ellos reaccionan de una manera que uno no se los puede ni creer, desde pequeñitos. O sea, uno queda, wow.
asombrado con ellos, ¿sí? Entonces, lo que hacen ellos es manipular. No. La abuelita no puede hacer nada con eso. Entonces, lo que se tiene que generar entre los abuelos y los papás es, venga, hablemos y sepamos de que yo como abuelo no me estoy inventando conductas disruptivas de mi nieto para que lo regañen. No, lo que pasa es lo que está pasando. Y los papás deben ser conscientes de que eso puede ser cierto. Entonces, debe igual generarse un castigo. Acuérdense, por favor, de que la conducta elicitada, una conducta negativa elicitada debe castigarse inmediatamente. Yo no le voy a decir, te voy a castigar bastante. A mí se me puede olvidar, ¿no? Entonces, o tengo que irme a trabajar, lo que sea, entonces tiene que ser inmediato, ¿sí? Y debe haber alguien que controle esa sanción. ¿Sí te respondí la pregunta? Yo se lo sé. Bien, vamos, esa es bueno, la extinción anterior era la extinción masiva, ¿no? Ahora está otro tipo de extinción en donde yo lo que hago es dejar de reforzar en algunos momentos, ¿sí? No siempre. Acuérdense de la extinción masiva, lo que yo hago es erradicar radicalmente el refuerzo. Eso es lo que yo hago, erradicar inmediatamente y totalmente el refuerzo con la extinción masiva. En la espaciada, implica que la conducta se sigue reforzando de manera inconsciente o irregular, ¿sí? Yo como papá de pronto estoy inconscientemente reforzando en algunos momentos, ¿sí? En lugar de reforzar la conducta de inmediato, se puede hacer intervalos de lo que yo quiero cambiar. Entonces, por eso se dice, se pueden dar refuerzos en intervalos espaciados o en situaciones específicas. Y eso es algo bueno porque yo como papá es el que controla la situación. Yo como mamá o como profesor o como jefe, yo soy el que controlo y refuerzo como yo considero, ¿sí? Cuando yo genere eso. Entonces, estamos hablando de que cuando la conducta yo quiero erradicarla, hacemos el proceso de extinción, ¿sí? Y ese proceso de extinción lo podemos hacer de una manera masiva y de una manera espacial, ¿sí? Entonces, si el niño, acá en el ejemplo que yo les estoy planteando, el niño tiene una recompensa por su comportamiento, pero cuando vuelve a tener ese buen comportamiento, pues no lo premio. Por eso les digo que yo lo premio cuando quiera. Yo, cuando quiera, yo. ¿Sí? ¿Ven? De vez en cuando, la conducta se mantendrá más durablemente en el tiempo, porque el niño no sabe cuándo lo voy a reforzar. La persona no sabe cuándo lo voy a reforzar, ¿sí? Ya que el niño no puede predecir cuándo recibirá su refuerzo, ¿sí? Acuérdense que yo debo tener un abanico de refuerzos o reforzadores en mi carpeta, en mi lista para poder reforzar. Yo siempre refuerzo salud con lo mismo, ese refuerzo pierde valor, ¿sí? Esto hace que la extinción sea más lenta. En el anterior, en la extinción masiva, la conducta se disminuye de una manera inmediata, ¿sí? Y que la conducta puede persistir durante más tiempo. Digamos, son maneras de manejar el cambio conductual, la modificación de conducta. Pero acuérdense que en este proceso los niños son muy pilas, los niños son muy dados a ser muy manipuladores y ellos quieren, y si antes estaban gritando en unos decibeles de 1 a 100 con 70, cuando yo les retiro el refuerzo, esos decibeles se incrementan y gritan más fuerte. O sea, buscan la manera de que, mejor dicho, casi se ahogan por la falta del aire, por la manera como está gritando. Pero eso es para que ellos cedan.
Eso es para que yo deje de castigarlo, para que le entregue su celular, para que le entregue su juguete, para que le entregue el libro, para que lo saque al parque, para que vea la película o no sé, lo que sea. ¿Sí? Y como a veces nosotros como padres, uno es más madre que el otro. ¿Sí? Entonces, ahí déjela, mija, déjelo que vea la película. Ay, hay un ratico que vea déjelo. No saben el error tan grande que se está cometiendo, porque primero los papás están desobedeciendo entre ellos. Segundo, los niños saben de que entonces va y le caramelea al papá y le habla al oído, lo consiente y lo logra convencer para que la mamá ceda después. O lo contrario, va y habla con la mamá y hace exactamente lo mismo. Entonces, por eso no es bueno eso. ¿Sí? Bueno, esta es la extinción espacial. Dale, Agustín, por favor. Eso es lo que yo les digo cuando yo estoy tratando de modificar la conducta en el niño, ¿sí? O en el adulto, o en el delincuente, o en el trabajador. Bueno, en el trabajador tanto no se da eso, porque si se comporta de una manera grosera, pues simplemente lo ha hecho el trabajo. ¿Sí? Claro, sí. De pronto sí se puede manejar cuando la persona está institucionalizada, como en la cárcel o en una clínica de reposo. Y yo puedo trabajar eso, ¿sí? Pero en el trabajo es, compórtese bien y ya. Aquí no actúe como niño, acá no tenga sus berrinches, no tenga sus pataletas. Compórtese. Si usted no cambia, pues entonces su memorando. Si usted sigue molestando, otra vez su memorando. Tercer memorando, ya mejor dicho, le paso la carta del ácido y ya. ¿Sí? Eso es. Cuando una extinción en este tratamiento de condicionamiento operante, cuando hablamos del estallido de la extinción, que se refiere a un aumento en la frecuencia, de la magnitud y intensidad. Es exactamente lo que les estoy diciendo. El niño empieza a actuar de una manera mucho más intensa. O sea, le grita, lo empuja, le pega, es grosero. O sea, por eso se habla de que hay un aumento en la frecuencia. Si antes estaba gritando unas 6 veces en un minuto, ahora está haciendo el grito unas 8 veces, 9 veces en un minuto. La magnitud, la conducta es más agresiva, es más fuerte, está golpeando más. Y la intensidad. Entonces, lo que está haciendo el niño es probándonos a nosotros para que podamos responder con debilidad a las exigencias de él. ¿Ven? Por eso es una respuesta emocional. Porque erróneamente, yo lo tenía acostumbrado a que cedía a su requerimiento. ¿Ven? Entonces, esa respuesta emocional manifestada con el llanto, pues el niño va a levantar la casa a gritos y a llanto absurdo, pero es lo que está tratando. Por eso se habla de un estallido de la extinción, porque es una situación en donde él quiere controlar la situación, ¿sí? El niño, ¿sí? Y luego, aparte de ese aumento de la frecuencia, magnitud e intensidad, aparte de eso está la variabilidad conductual. Creo que eso es claro, ¿no? El tema de variabilidad conductual es de que se tira al piso, grita, coge las cosas y las arroja, coge la puerta a patadas. O sea, si la mamá se va para alguna otra parte de la habitación, perdón, del apartamento, él va y la siga, ay, mire mamá, por Dios, mire, yo le prometo, permítame, yo no me comporto mal, pero deme mi juguete, deme esto, lo que está pidiendo. ¿Sí? Entonces lo que la mamá hace es irse para otro lado y el niño la niña está detrás de ella, ¿sí? Caminando, exigiéndole, pidiéndole, porque está buscando que uno sea. ¿Sí? Entonces, aquí se presenta, cuando hablamos de esta
trabajo en la extinción, se presenta una variabilidad de la conducta. ¿Sí? Más o menos es como esto, en donde empieza a incrementarse toda esa variabilidad conductual, pero cuando el niño se da cuenta que no se di, o sea, yo no cambié, el niño está resignado ya, no, yo no pude, ¿no? Hay muchas conductas que realmente logran disminuirse precisamente por eso, porque dejamos de reforzar. ¿Sí? Entonces, esa variabilidad conductual se refiere a cambios drásticos en la conducta con un intento desesperado del niño, de la niña, del delincuente, del interno, de conseguir un reforzador. ¿Sí? Entonces, tienen un repertorio de conductas supremamente variadito, pero está en nosotros el que no lo permitamos. ¿Listo? Dale, Agustín. Bueno. Y aquí es cuando yo empecé diciendo, ¿será que una conducta así se extingue? Pues si estamos hablando de una recuperación espontánea, quiere decir de que una conducta jamás se extingue. Una conducta llega a niveles cercanos a cero, casi imperceptibles, pero si yo la elicito nuevamente, se vuelve a incrementar, que es lo que nos está diciendo acá, la recuperación espontánea. ¿Sí? Hay una serie de respuestas emocionales incondicionales, ¿sí? Que pues es como la manera como los niños tratan de manipularlo a uno. Respuestas emocionales como el llanto, como los gritos, como la agresividad está muy asociada con la ira, con el enojo, y el enojo pues es una emoción, una respuesta emocional. Los llantos está acompañado de esa tristeza que se le genera al niño porque no le doy su juguete favorito, y eso es una respuesta salud emocional. ¿Sí? O sea, es eso. Entonces, hay unas respuestas emocionales incondicionales que realmente están ahí presentes. Entonces, cuando hablamos de la recuperación espontánea, durante las primeras sesiones en terapia o el tratamiento que yo les sugiero a los papás en la casa, en las primeras sesiones de la extinción suele presentarse un fenómeno llamado la recuperación espontánea. Y tiene que ver precisamente con que de alguna manera, si esa respuesta, según lo que dicen acá los teóricos, ha sido extinta, algo la necesita y aparece nuevamente. Cuando uno escucha la palabra extinción, para mí es algo radical. Extinción es que si una especie, el último representante o habitante de una especie murió, esa especie quedó extinta. Para mí la extinción es eso. O sea, no hay de otra. La extinción es algo que se fue alguien o algo radicalmente, se extinguió. ¿Sí? Por eso no podemos hablar de que una conducta realmente se extingue. Una conducta se disminuye con niveles cercanos a cero, ¿sí? En una línea base. ¿Sí? Y por eso dice que esa respuesta ha sido extinta gracias a la ausencia del reforzador. ¿Sí? Luego de un tiempo vuelve a recuperarse dicha conducta. Entonces no fue extinta, simplemente se disminuyó porque el reforzador no aparece. ¿Sí? Entonces, digamos que los berrinches aparecen tratando entonces de obtener su reforzador. Los berrinches aparecen tratando de que el niño obtenga su reforzador. Entonces, es como la última oportunidad, pensarían los niños, la última oportunidad que yo voy a utilizar para ver si yo hago que mi papá me dé mi juguete. Si yo logro que mi mamá me dé mi juguete. ¿Sí? Entonces, por eso dice,
vuelve a recuperarse dicha conducta. Esto por otro intento de obtener el reforzado, que previamente se le estaba dando, pero como ya no se le dio, ¿sí? Por lo tanto, era lo que yo les estaba planteando anteriormente, cuando se está trabajando la extinción, eso debe ser permanente, tiene que ser constante, no puede ser un día sí, un día no, que es lo que trabaja en última los programas de reforzamiento, para no caer en la conducta de reforzar las pataletas o los berrinches que tienen los pequeños en este caso. ¿Sí? La recuperación espontánea, hablando un poco de esas conductas que supuestamente han sido extinguidas. La otra semana tenemos clase lunes y miércoles virtual, ¿no? El lunes es el parcial. Entonces creería que lo tendríamos que hacer el martes. Porque el lunes pues, es virtual. En la clase. ¿Qué temas entrarían en el parcial? Hasta lo que veamos mañana. El lunes. ¿Listo, muchachos? ¿Listo? Sí. Vale. Miren, cuando yo les explicaba de que la extinción no se da, porque acá dice, cuando hablamos del proceso de renovación, ¿sí? La renovación nos dice que la conducta original se presenta nuevamente. ¿Sí? Algo que explican en este tema de la renovación es que hay contextos muy similares que hacen de que yo esté recordando momentos particulares que hacen que mantenga yo la conducta, que antes había sido extinta. ¿Sí? Dice acá, por el mero hecho de eliminar las pistas contextuales presentes durante el periodo de extinción. ¿Sí? Pero como le estoy presentando, o la persona está reconociendo que esta situación me parece como medio semejante a la que yo estaba viviendo anteriormente, entonces cuando lo que dice acá, la conducta se reactivaría por la presencia de elementos contextuales muy semejantes a lo que mantenían anteriormente mi conducta. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo de esto puede ser de que el niño esté viendo que se está viviendo una situación muy similar a como se le reforzaba anteriormente la conducta. Entonces el niño, como se le asemeja a esa situación, ese contexto, yo me acuerdo que mi mamá entonces hacía esto y entonces yo tenía la conducta desafiante y conseguía mi premio, pero me dejaron de reforzar y entonces me sacaron de ese contexto, pero en otra situación muy similar en el colegio, porque la profesora no tenía como una autoridad, entonces esa persona, los niños lo perciben, lo sienten, y es algo que se le asemeja a lo que la mamá hacía anteriormente, que era reforzarle porque era muy madre la mamá. Y en ese contexto semejante en el colegio, que la profesora es como madre también, como medio manipulable, entonces volvemos a tener la conducta disruptiva o la conducta desafiante. ¿Sí? Por eso se dice que se reactivaría por la presencia de elementos contextuales muy semejantes a las presentes durante la adquisición de la conducta antes de que se diera la extinción. ¿Sí?
Bien. Eso es. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta del tema de la extinción? Yo, Señor. ¿cuál es, digamos que no entiendo bien la diferencia, cuál es la diferencia de este proceso de renovación con el de recuperación espontánea? Sí me parecen muy similares. Sí, digamos que es muy similar. ¿Sí? La recuperación espontánea lo que plantea es de que la conducta va a aparecer con el afán del niño de manipular y de controlar su contexto. Entonces el niño lo que hace es reaccionar de un momento determinado con los gritos, con las pataletas para que yo ceda. ¿Sí? Entonces, esa es la recuperación espontánea. O sea, yo trato de dar mis últimos alientos para conseguir lo que yo quiero. Por eso yo les decía, si usted es constante, la recuperación espontánea no se va a dar, porque yo me mantengo en el no. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, no es no, y no, y no, y no dentro de 10 minutos, y no dentro de 1 hora, y no mañana, no. Simplemente no. Él quiere recuperar el control del niño, lo quiere recuperar, pero yo digo que no, y es no. ¿Sí? Y en el ejemplo de la renovación es, por eso le decía, que el niño, cuando percibe que esta situación es semejante a cuando tenía el control, la va a disparar nuevamente. La renovación es, voy a intentar nuevamente en este contexto, fuera de mi casa, porque este contexto se asemeja mucho al de mi casa, entonces aquí yo quiero controlar nuevamente. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, la idea es esa, de que la renovación, en ese sentido, la persona va a tratar de volver a tener esa conducta que le funcionaba anteriormente. ¿Sí? Pero ¿por qué la está volviendo a presentar? Pues porque hay una relación, hay una situación que se le asemeja al niño para controlar la situación. Por eso les daba el ejemplo que antes la mamá era una persona supremamente complaciente. La mamá cambió y ya no es complaciente. Y en el contexto del colegio, la profesora tiende a ser complaciente. Entonces, al ser complaciente, esa renovación lo que dice es de que tengo un contexto similar en donde yo podría volver a controlar la situación. Yo como niño voy a volver a controlar la situación. Entonces, esa renovación es de que ahora, pues no me lo permiten en mi casa, pero en el colegio sí. Yo renuevo la conducta disfuncional, renuevo esa forma de reaccionar. ¿Por qué? Porque la maestra en ese momento no representa para mí autoridad. ¿Sí? ¿Claro para ambos? Ok. Listo. Ya. Bueno, entonces, vamos a hacer, hagamos grupos de 3 personas, por favor, son tan amables. Y les voy a dar unas conductas y ustedes van a trabajar. ¿Alguien tiene un Kleenex que me regale, por favor? Kleenex, un pañuelito, ¿no? Un Kleenex, ¿no? ¿Nadie? Una servilleta o algo. Está bien. ¿Debo compartir? Bueno, sí, sí. Gracias. Ya. A su consultorio, ¿quiénes son los 3 de acá? Entonces, acá están los 3. 3, 3. Por favor. Bien. Manejen esta situación.
Digamos que esto está muy relacionado con el miedo al fracaso. ¿Sí? No vayan a trabajar con la vida, ¿no? Con él. Entonces, ese miedo que tienen ellos les está generando evitar las tareas y la responsabilidad, porque ellos tienen miedo a fracasar. ¿Sí me van a entender? No, en el contexto laboral. Miedo a la frustración. Con dos situaciones. Sí. Digamos que las personas tienen una falta de creatividad o falta de iniciativa. Ustedes como potenciales. Ustedes miran cómo hacen para que se modifique ese comportamiento. Sí, pero ustedes miran si utilizan lo clásico, el comportamiento, ustedes miran cuál utilizan. ¿Okay? Esto es en un contexto académico, universitario. Es parecido con la teoría. Llegar tarde de forma habitual. Eso es una conducta incorrecta. Llegar tarde, ya sabemos, por eso que cualquier parecido con la realidad que utiliza. Llegar tarde a una clase de manera habitual, o sea, la persona llega tarde siempre. ¿Sí? Entonces, en un contexto académico. ¿Sí? Y la otra es el uso inadecuado del equipo o las herramientas de trabajo. Esas son conductas incorrectas, como los multitareas. ¿Qué van a trabajar? Castigos, recuerdos, un programa de reforzamiento van a utilizar, variables, piso, entrenamiento clásico, finalmente, pues, no, el primero sí, claro. Uso inadecuado del equipo o de herramientas. Sí. No. Acuérdense todos los que vimos, inclusive los que vimos. El segundo caso es muy interesante porque se está haciendo un uso inadecuado de las herramientas o los equipos de la empresa. Pues yo sí. Ustedes lo que quieren es que ustedes integran el proceso que quieren manejar ustedes. Lo que queremos es que la persona aprenda a manejar las cosas correctamente. ¿Perdón? Esto es un comportamiento que engañar a la gente, de robar ideas, entonces eso no nosotros también el comportamiento comercial del
La otra, en otro caso, es una persona que tiene actitudes negativas. Tiene una persona que tiene actitudes negativas, es una persona que se queja frecuentemente. Una queja, ¿no? Bueno, porque el ambiente laboral es que ponga ¿no? ¿Cómo se llama? O también podría ser el positivo es que le condan a la Ah, sí, podría ser que se vio las tasas. Pues, nosotros agarramos aunque pero entonces pero o sea, que si hace tantas veces le da un premio, o sea, viene a hacer tantas que no controla una vez que aprendemos, tiene que ser las veces si llega a 29 temprano y tarde. Y esa persona no sabe comunicar, Es
a mí lo que no me gusta es que yo voy a estar más paciente. Pero es que las Respondamos esos dos. ¿Cómo se puede? A ver. Sí, sí. Claro. Un reflejo, Eso hace que Estabas buscando bien hasta que llegaste. Tú dijiste, no, eso no es. Pero para el portfolio del estudiante se espera un sistema de tope sería el castigo negativo del estudiante recibirá. Pues, vamos claro, porque digamos que llegar a ser positivo. Entonces, el cuando que no me digo, mientras que las digo, o sea, para el condicionamiento, Qué avance. Sí, señor.
Que podrías tener una tarea adicional, una reflexión sobre la importancia de la brutalidad. Me gusta un poco. De realizar. Y esta reacción permanezca tiempo dentro de clase. Cuando puede. Se queda dentro de la o puede ser ahí estaríamos implementando eso. Porque Y cuando agresivo, mira,
Chao. No, pero porque ahí entonces, ¿qué coordinamos aquí? Programas de reforzamiento. Sí, o sea, si se quiere castigar, digamos, no sé, y yo le digo que ¿Puedes tomar una foto al cuadrito en donde dice lo que yo expliqué ayer de dar y quitar? Lo muestro. Ah, ok. Exactamente, acá. O sea, con respecto a lo que tú me dices, ¿cómo es tu si usted llega tarde, eso es lo que entonces, tiene una mala calificación, no la no la puede recuperar. Entonces, la conducta de llegar tarde le generó una algo desagradable, ¿no? Pero yo quiero que el hombre o ella me demuestre que sí puede ser muy puntual. ¿Sí? Entonces, cuando yo le quiero quitar algo desagradable porque ella o ella ya aprendió a ser puntual. Entonces, yo le quito porque yo. El ejemplo es de que de pronto yo le estoy, cada vez que usted llega tarde le coloco un punto. ¿Sí? Y si usted llega a 5 puntos, entonces yo le bajo la nota del parcial. Pues al 4 se la bajo a 3. ¿Sí? No estamos hablando de eso, de quitar algo desagradable. ¿Sí? Acá castigo positivo, ya que ustedes permiten acá también es un condicionamiento operante en donde tú manejas el programa de razón. Si usted no llega a puntuar en las siguientes 5 días, tiene 2 días. Yo le doy algo positivo como le quito algo negativo. Sí, ¿no? O sea, el programa fija el hecho de que llegue 5 veces igual, entonces es acreedor a 5 puntos. ¿Sí? Entonces, cuando usted llega a 30 puntos, le quito el 1 que tiene. Claro, por eso digo que se puede manejar de esa manera. ¿Se puede combinar esa actividad con la de operante? Todo eso es operante. Sí, no tiene claro. Sería bueno porque no siempre que tengan que trabajar
O sería poner la aplicación para el Variable. Y vamos a traigan estamos hablando de que la actividad entonces si ustedes traen cinco solución yo mismo Sí, no siempre cada cinco dependiendo de la idea. No, pero sí, cuando Sí. La diferencia para que no se trata Sí. Nada. podría estudiar en la Y pues lo voy Ahora, pero voy a tratar de hablar con la lo que pasa es que saca el certificado. Ayer también yo quería pero además de eso, la nota se le va a entonces yo como decir la
hablar de el correo que lo manda, pero la universidad de lo van a caer los democracia. Los mujeres. Igual, tú también tendrás más de Yo en la clase anterior, de esta manera, de esta manera, sí, no, por eso, pero después pero entonces, si quieres, mientras puedas estar eso. Porque si quieres estamos pasando, pero antes no lo podemos esperando.
Deja de hacer eso. Pero ¿cuál es el ejemplo? Eso no es precio. Vamos con las cargas del área de alquiler y sacamos un documento de porque es que la en ese contexto le voy a firmar. Digo, no, y por eso ahora estoy ocupado. Después. No, pero llegar a la a nosotros también tendría que necesitar vamos a encontrar bien pegando la levantada se supone que ya no, pero no pega que levantar. Ya me está dando el poder a ver. Toma nota. Toma nota de estos estudiantes para que de pronto los profesores ¿listo, muchachos? No,
Pero no dice. Hay que cambiar las cosas. Tienes que avanzar. Siempre como la federación, como en la actitud que hacen los ganadores, que y ¿qué pasa? No, totalmente agregar algo a lo que nos dice el profesor y meterle los ejemplos. Sí, o sea, ¿no? Había pasado. Porque él decía que la persona Y él se lo pide. Y todo se lo entrega a María Sofía y María, pero no, y el señor se la conocido y le pero no,
persona que yo me considero muy importante en la relación que estamos